Justo ahora voy a comenzar a grabar. Me había olvidado de grabar, así que ahora ya estoy grabando. Entonces, viendo ya, ¿no es cierto?, cuál era el trasfondo de la semana pasada, vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, lo que dice Mateo 12, del 15 al 30, ¿ya? Y nos dábamos cuenta, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta de que estos textos, yo había dicho, ¿no es cierto?, en el mensaje que iba a haber hasta el 37, pero es mucha información. Así que vamos a ver hasta el 30, porque del 15 hasta el 30 dice y habla cosas muy profundas que si nosotros realmente logramos verlo, va a ser muy interesante, ¿ya? Desde el Mateo 12, del 15 hasta el 21, bueno, viendo, introduciendo este tema, ¿no es cierto?, nosotros vemos en el fondo de la presentación Jesús, ¿no es cierto?, con otras personas, apuntando a los fariseos, y es porque en este texto Jesús hace una crítica importante y discute con los fariseos, ¿ya? Literalmente este texto es un escenario donde Jesús está hablando con los fariseos y está esta dificultad, ¿no es cierto?, de que los fariseos no están siendo, ¿no es cierto?, no están recibiendo de buena forma el mensaje y el ministerio de Jesús, ¿ya? Y Mateo 12, del 15 al 21, ¿ya? No lo puse todo acá, pero sí vamos a leerlo todo. Lo que puse acá es prácticamente lo que se dice de Jesús, ¿ya? Entonces Mateo 15 para que vayan buscando, perdón, Mateo 12, del 15 hasta el 21, ¿ya? El título es El siervo escogido, al menos en la Reina Valera, y dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Bendita sea la palabra del Señor. El texto, ¿no es cierto?, comienza diciendo, sabiendo esto Jesús se apartó de allí. Para poder entender por qué está diciendo esto, debemos recordar que el texto de la semana pasada finalizaba diciendo, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Así terminaba la clase pasada, ¿ya? Porque Jesús al confrontar a los fariseos, ¿no es cierto?, en el día sábado, o por el día sábado, Jesús después querían destruirle. Y yo, ¿no es cierto?, comentaba que había una gran incoherencia en que Jesús, ¿no es cierto?, estaba transgrediendo para ellos el día sábado, y lo que ellos querían hacer contra él era matarle, que de alguna forma era realmente una falta y un pecado. Entonces había una gran incoherencia, pero Jesús sabía esto, y por eso comienza el 15 diciendo, sabiendo esto Jesús se apartó de allí, se apartó de los fariseos, se apartó de esa situación. Y este texto comienza, ¿no es cierto? Lo que hace este punto y coma donde está es separar la situación para empezar otra, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, decía, y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Y es que, de alguna forma, Jesús dice que los sanaba a todos. Recordemos que dentro de lo que estaba diciendo, ¿no es cierto?, lo que estaba desarrollándose en el ministerio de Jesús, era este reino de los cielos donde una de las características era que iban a ser sanados, ya donde iban a haber sanidades, ya dentro de las características del ministerio de Jesús es las sanidades y estos milagros y estas cosas visibles, era porque para los judíos ya era necesario ver la manifestación poderosa de Dios a través de estas situaciones, porque Jesús
estaba demostrando que su ministerio estaba siendo realmente respaldado por Dios. Sus enseñanzas del reino de los cielos no eran solo enseñanzas, no eran solo palabras, sino que era poder de Dios. Como dice el texto, ¿no es cierto? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Eso lo dice Pablo, pero Jesús acá lo está manifestando, ¿no es cierto?, en este Evangelio. Y además recordemos que Mateo, como está escribiendo a los judíos, está también y nunca apartaría, ¿no es cierto?, o descartaría la opción de demostrar, ¿no es cierto?, en la parte de las sanidades, porque aquellos que iban a recibir este evangelio en primera instancia, ¿no es cierto?, para quien estaba siendo escrito eran para los mismos judíos, para que ellos se dieran cuenta el del ministerio de Jesucristo. Y aquí es, ¿no es cierto?, donde dice que les dice a estas personas que no contaran lo que estaba haciendo, que no contaran acerca de él y del milagro, para que se cumpliera lo que dijo Isaías. Y lo cierto, Isaías dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Es interesante porque esta primera parte del verso 18 hace una gran referencia a lo que pasa con Jesús cuando él es bautizado. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del bautismo, vemos esta gran escena donde se muestra de alguna forma la Trinidad, ¿no es cierto? Jesús va donde Juan el Bautista, Juan Bautista le dice que cómo él lo va a bautizar, que en realidad él debería ser bautizado por Jesús, pero Jesús le dice que se haga así porque así conviene que se haga y se cumpla la Escritura. Entonces, de alguna forma, en esta gran escena, cuando Jesús es bautizado, ¿no es cierto?, desciende el Espíritu Santo como paloma y, ¿no es cierto?, hay una voz, ¿no es cierto?, se abren los cielos, hay una voz, ¿no es cierto?, que es del Padre, que dice que este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, del cual yo estoy muy complacido. Y se ve esta escena donde está esta Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. ¿No es cierto? Este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Vemos esta frase, ¿no es cierto? Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Nos damos cuenta que el texto, ¿no es cierto?, nos habla especialmente de esto y nos damos cuenta de esto porque el texto comienza hablando de la parte que podría ser audible, donde el Señor, donde el Padre manifiesta quién y cuál es la identidad de Jesús. Este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Acá dice, este es mi siervo, porque recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de mi siervo, se habla de personas destacadas de parte del Señor, de los reyes, de los profetas, de los que de alguna forma venían de parte de Dios. Estos eran los siervos en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y pondré mi espíritu sobre él. Sabemos que el Espíritu Santo está conjuntamente trabajando con Jesucristo, ¿ya? No es que simplemente sea Jesús obrando, ¿no es cierto?, en su ministerio, sino que es conjuntamente con el Espíritu Santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Sansón dice que Sansón era lleno del Espíritu Santo y hacía lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Llegaba a su fuerza y derrotaba a todas las personas, más allá de la vida que hubiese llevado Sansón, que no fue la más santa, por decirlo de alguna forma, pero el Espíritu Santo siempre ha estado obrando ¿no es cierto?, en este mundo, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Lo mismo pasa en el ministerio de Jesús. Es Jesús, ¿ya? Pero Jesús no es solo Él, sino que es el Espíritu. Cuando se habla del Espíritu de Dios, también es el Espíritu de Jesús, porque Jesús es Dios. Y este Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, ¿ya? Cuando dice que Dios da autoridad a sus discípulos, ¿no es cierto?, cuando los manda a predicar el reino de los cielos, los manda con su autoridad, pero esa autoridad viene a través del Espíritu.
Entonces, la obra, ¿no es cierto?, que Jesús hace, la hace a través del Espíritu Santo, es algo que hay que reconocer, por eso el Espíritu desciende como paloma. Ahora dice el 19, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Esto pareciera ser contradictorio, porque dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles oirá en la calle su voz, como que él, todo lo que hiciera, o iba a hacer, lo hubiese hecho para callado, así como en silencio, que nadie supiera. Pero nosotros nos damos cuenta que Jesús está, ¿no es cierto?, sí está contendiendo. No contenderá, pero contende, por ejemplo, contra los fariseos. Luego vamos a ver, ¿no es cierto?, que cuando llega a Jerusalén, él va al templo y saca a todos aquellos que son los vendedores, que están, ¿no es cierto?, dice, han convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿No es cierto? Ni voceará, pero Jesús sí predica. Ni nadie oirá en las calles su voz, pero Jesús sí predica en las calles. Pero es que esto no se refiere específicamente a esto, lo digo para que se aclare, no se refiere al ministerio de Jesús como tal y a todo lo que está diciendo, sino que se refiere a que hay un tiempo en que sucedan las cosas. Porque dice después, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. En otras palabras, está queriendo decir que Jesús va a estar tranquilo, que Jesús va a estar callado, que su voz no se va a extender, ¿no es cierto?, que no contenderá ni voceará, ni va a hacer nada, hasta que saque a victoria su juicio. Y esto es hasta que Jesús, ¿no es cierto?, entregue su vida por los demás. Y cuando dice no contenderá ni voceará, se refiere también, disculpen, al hecho de cuando él también está, luego va a estar con los gobernantes romanos, donde Jesús no se defiende como tal, sino que les predica. Pero Jesús calla a los demás porque no se tiene que saber quién es Él, no va a hacer todo lo que Él va a hacer hasta que se cumpla, ¿no es cierto?, y saque a victoria su juicio. Es ahí donde realmente se va a dar voz de quién es Él, realmente. Por eso hacía callar a las personas. Y el último del 21 dice, y en su nombre esperarán los gentiles, dando a entender, y esto, ¿no es cierto?, los judíos estaban cegados, que en realidad, al principio dice, a los gentiles se anunciará justicia, y después dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Porque después del que saque la victoria el juicio, va a haber libertad, ¿no es cierto? Se saque a victoria el juicio significa que él va a pagar este juicio, él va a ser el condenado y no los demás. El 20 dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria su juicio. No va a destruir nada, ¿no es cierto? No de alguna forma, no va a remecer nada hasta que pase esto. Y de alguna forma, este texto, el que está mostrando el ministerio que está siguiendo Jesús, ¿ya? Recordando que este ministerio, este reino de los cielos que está proclamando, va a ser consumado, va a ser completado, va a ser desarrollado, ¿no es cierto?, hasta su clímax en el hecho del sacrificio de Jesús. Y no solo del sacrificio, sino que también de la resurrección. Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros nos damos cuenta de todo este texto. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que acá al final Jesús está, o este texto está hablando de quién, de identidad de Jesús, pero también de su ministerio. Luego, ¿no es cierto?, cambia un poco el tema desde Mateo 12 del 22 en adelante. Y el texto que sale aquí dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. No vamos a llegar a la parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo hoy día, porque en realidad eso es demasiado contenido y además tiene conexión con lo que viene más adelante, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero sí vamos a hablar hasta lo que dice el verso 30, ¿ya? Mateo 12, del 22 al 24, dice así.
Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, cuando nosotros vemos este texto, bueno, nos quedan como 4 minutos, así que voy a explicar algunas cosas y luego voy a finalizar la reunión para que entremos de nuevo, ¿ya? Recordemos que si tienen alguna pregunta, vayan ustedes recordando, viendo, anotando, para después resolverlas, ya, si se puede. Y pongan atención, ¿no es cierto? Porque yo también puedo hacer preguntas al final de la clase. Esto nos ayuda después a estar atentos y a recordar lo que vimos. Pueden olvidarse lo más probable es que después puedan olvidarse de todo lo que dije, pero no de la pregunta que hice, de la respuesta que se dio. ¿Ya? Así que cuando nosotros vemos esto que nos dice Mateo del 22 al 24, estos 3 versos, ¿no es cierto? Dice, entonces fue traído a él un endemoniado. Este endemoniado tenía características, dice que era ciego y mudo, ¿ya? Lo interesante acá es que cuando Jesús habla, ¿no es cierto? Y hace algo con esta persona, ¿dice acaso entonces Jesús lo libertó? ¿Dice eso? No dice eso. No dice, era un endemoniado y Jesús lo libertó. No dice, lo exorcizó o le sacó el demonio. No dice eso. Dice, le sanó. Y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto tiene un trasfondo importante, hermanos. Porque claramente el hecho era que él no era ciego y mudo por su condición natural. Él era ciego y mudo a raíz de que estaba endemoniado, esta persona. Fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Y cuando le dice le sanó, se refiere a que claramente sí fue exorcizado, claramente sí fue libertado de este demonio, ¿ya? Pero los frutos visibles de esto es que él, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? De tal manera dice el ciego y mudo veía y hablaba, ¿ya? Estaba queriendo decir que él fue sanado al fin y al cabo de estas condiciones que le traía su posesión, ¿ya? Veía y hablaba, ya no era ni ciego ni era mudo. Podemos sacar reflexiones acerca de esto, pero a lo que yo quiero llegar es a una parte espiritual. Cuando nosotros hablamos de las enfermedades, hermanos, hay enfermedades que son naturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien y la Biblia nos muestra, la gente dice que el Señor sanaba a las personas, que liberaba a los endemoniados. Hay enfermedades que son naturales, alguien que puede ser ciego naturalmente y mudo naturalmente. Por ejemplo, en el Evangelio, ¿no es cierto? Hay un ciego que Jesús le sana, ¿no es cierto? Y le preguntaban después que eh, quién había pecado, si él o sus padres, por lo cual era ciego. Y Jesús le dice, ¿no es cierto?, que ni él ni sus padres habían pecado, sino que él había sido así para la gloria de Dios, para que Dios fuera glorificado a través de su sanidad, no porque él era endemoniado. Le preguntan a este ciego, ¿pero quién te sanó? Dijo, no lo sé, pero antes no veía y ahora veo, y ahora puedo ver. Entonces, es interesante porque hay enfermedades que son naturales y hay muchos ministerios de sanidad, ¿no es cierto? Yo he escuchado algunos testimonios en cuanto a aquellos que están acostumbrados a hacer sanidades que dicen que muchas veces cuando uno va a orar por un enfermo, ¿no es cierto?, hay que reprender esta enfermedad como tal. Pero cuando esta enfermedad no es sanada, después hay que tal vez ver si esta enfermedad no es a causa
de alguna oposición. Ahí sí. Ya, vamos a seguir. Entonces, como yo le estaba diciendo, hermanos, cuando vemos, ¿no es cierto?, que tratamos de que el Señor sane a alguien y no hay resultado, podemos también llegar a pensar que puede ser una presencia espiritual que puede estar produciendo esto. Ya yo he escuchado testimonios de esto y es necesario también, en ese caso, reprender cualquier presencia espiritual que pueda estar afectando la salud de alguna persona. En ese sentido, ¿no es cierto? Si bien esta es una interpretación, pero pienso que a la hora de poder uno orar para los que hemos estado, ¿no es cierto? Y hemos tenido que, que desarrollar alguna situación donde vemos más allá, ¿no es cierto?, de una simple oración, sino que una situación espiritual compleja, nos damos cuenta que, que sí hay manifestaciones, ¿no es cierto?, espirituales en contra de Dios que pueden afectar a la persona, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, la depresión tiene que ver también con esto. Hay veces que sí puede ser un problema de la persona, pero otras veces también son problemas espirituales, ¿ya? Que terminan en dolencias, terminan, ¿no es cierto?, en enfermedades, y es necesario, con la autoridad de Dios, poder hacer frente a estas situaciones, teniendo en conciencia, ¿no es cierto?, que hay todo un mundo espiritual que se está manifestando también, ¿ya? Mientras nosotros estamos acá haciendo todas estas cosas, paralelamente hay un mundo espiritual que no está separado de nosotros, sino que es otra dimensión, pero también estamos siendo afectados por este mundo espiritual, ¿ya? El 23 dice, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Recordemos, ¿no es cierto?, cuando nosotros empezamos a estudiar Mateo, cuando estaba la genealogía de Jesús, decía, este es, ¿no es cierto?, la historia o la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, ¿ya? La denominación, ¿no es cierto?, de hijo de David no es porque literalmente fuera el hijo de David, sino que es descendencia del rey, ¿no es cierto?, destacado de Israel, que era el rey David, ya a quien Dios, ¿no es cierto?, de alguna forma hizo también un pacto con David, ya no el pacto mosaico, ¿no es cierto?, de Moisés, sino que un pacto de realeza, ¿ya? ¿No es cierto? Y su descendencia fue, ¿no es cierto?, la que reinó hasta Jesús, ¿ya? Que es el rey de reyes, ¿ya? Entonces, ¿será este aquel hijo de David? Este hijo de David era, según la profecía, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, aquel que iba a reinar, ¿no es cierto?, aquel que era el Mesías, el ungido, el escogido de Dios, el Salvador de los judíos. Por eso es un nombre paralelo, ¿no es cierto?, al Mesías. Después el 24, perdón, el 23, ¿no es cierto?, y la gente estaba atónita por estas maravillas, ¿no es cierto?, estas sanidades que Jesús estaba haciendo. Los judíos, de alguna forma, entendían que esto venía de parte de Dios, pero aquellos, ¿no es cierto?, que estaban más receptivos y dispuestos a creer. Pero después el 24 nos muestra, ¿no es cierto?, a los fariseos, que eran este grupo que no estaba dispuesto a poder creer en lo que Jesús estaba haciendo, en el mensaje y en las señales de Jesús. Dice, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Ya? Es interesante notar que acá los fariseos no pueden desmentir los milagros y las señales de Jesús. No pueden decir, no, esto no lo está haciendo Jesús. Sí lo están viendo, sí están dándose cuenta que Jesús puede hacer todos estos milagros, estas maravillas. Entonces, lo único que les queda es atribuir estos milagros
a alguien que no sea Dios. Pero los fariseos no podían decir que Jesús no estaba haciendo estos milagros, estas señales, estas sanidades, sino que sí las hacía. Entonces, por eso que ellos solo podían aferrarse al hecho de menospreciar lo que Jesús estaba haciendo, ¿no es cierto? Dice, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora entendamos quién es Belcebú, ¿ya? Este Belcebú, príncipe de los demonios, la palabra Belcebú, hermanos, viene de Baal, ¿ya? ¿No es cierto? Nosotros si vemos en la Biblia hay muchas veces que es nombrado este dios Baal. Baal es el dios de la prosperidad, el dios de la abundancia, ¿ya? Si nosotros vemos, ¿no es cierto? Isaías, ¿no es cierto?, peleó contra los profetas de Baal porque había una sequía, ¿ya? Y dice que cuando estos fueron muertos, porque hicieron una competencia de quién, ¿no es cierto?, y cuál de los dos dioses, si Jehová o Baal, iba a encender el altar. Baal no hizo nada, claramente si no es un dios, es un dios falso, y el Señor sí lo hizo, y mataron a esto, no me acuerdo cuánto, 400, 500, o no sé, o 4000, no me acuerdo cuánto eran profetas de Baal, ¿ya? Y luego dice que Isaías oró y hubo lluvia, ¿ya? Demostrando que Jehová era el Dios verdadero. ¿Por qué pasa esto? Porque Baal era el Dios de la prosperidad. Ahora acá, ¿por qué dice Belcebú? Porque Baal es una palabra modificada, ligeramente modificada, que utilizaban los judíos, ¿no es cierto?, refiriéndose, en algunos textos dice de forma burlesca, a Baal, pero el Baal que era de Zebul, de un lugar llamado Zebul, Baal de Zebul, y ellos modificaron esta palabra para que dijera Belcebú, ¿ya? El príncipe de los demonios. Pero más allá, ¿no es cierto?, de dónde nace esta palabra, de alguna forma Belcebú, que es el príncipe de los demonios, está refiriéndose al diablo, al enemigo. Y Belcebú no significa el príncipe de los demonios en sí, sino que su significado etimológico significa el rey de las moscas, o el rey de de los desechos, ¿ya? Eso ustedes pueden buscarlo también, y eso significa. Entonces, cuando nosotros vemos este hecho, es que de alguna forma los fariseos están desestimando y están de alguna forma ensuciando la obra de Jesús, ¿no es cierto?, diciendo que de Jesús, diciendo que viene de Belcebú. Ahora, ¿qué pasa con esto? Jesús da una respuesta, ¿ya? Y Jesús de alguna forma los ridiculiza porque les dice algo que de alguna forma es obvio. El 25 hasta el 27 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús sabía lo que estaba diciendo, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanece su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Al fin y al cabo, hermanos, lo que está diciendo irónicamente Jesús a los fariseos es: lo que ustedes dicen no tiene sentido, porque ¿cómo Satanás se va a echar fuera a sí mismo? ¿Cómo va a echar fuera a los de su casa? Porque estaría perjudicándose, estaría contradiciendo su propia obra, estaría destruyendo su propia obra. ¿No es cierto? Un reino no echa fuera a su propio reino, porque si no está dividido y no prospera. Dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces era imposible que fuera el mismo diablo, el mismo Satanás,
¿no es cierto?, echándose fuera a sí mismo. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿no es cierto?, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? No puede permanecer. Dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué los echa vuestros hijos? Cuando habla de que por qué los echa, por qué los echa fuera a vuestros hijos, es porque de alguna forma los judíos también practicaban de alguna forma el exorcismo, practicaban el echar fuera demonios por una serie de rituales, una serie de circunstancias en las que ellos lo hacían, ¿ya? No, no con la autoridad con la que echaba Jesucristo, claramente Jesús es Dios, pero sí utilizaban otras formas, ¿ya? Y al final decía, ¿no es cierto?, dice, por tanto ellos serán vuestros jueces, porque aquellos que practicaban esto sabían que lo echaban fuera por Jesucristo, o sea, por Dios, ¿ya? Lo echaban fuera por Dios y no por el mismo diablo. Por eso ellos van a ser sus jueces, porque le van a decir, oye, lo que está diciendo está mal, porque es imposible que Satanás eche fuera a Satanás, porque estaría destruyéndose a sí mismo, ¿ya? Eso es lo que de alguna forma quería decirle Jesús, ¿ya? Es interesante esto porque acá hay pongan atención, ¿no es cierto?, a la parte del reino. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y acá habla del reino, de las casas, y vamos a darnos cuenta de algo, ¿ya? Sigue la respuesta de Jesús en Mateo 12, ¿no es cierto?, del 28 al 30, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, y acá, ¿no es cierto?, primero dice lo irónico que un reino no puede prosperar si se divide, ¿no es cierto? Satanás echa fuera a Satanás. Y acá dice la realidad, lo que realmente pasa. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, está diciendo esto, dice el 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo recoge, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto, hermano, es algo interesante, pero muy, muy interesante. Yo quiero y espero que ustedes se puedan dar cuenta. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Está queriendo decir, hermanos, si no es Satanás echándose fuera a sí mismo, si no es un reino dividido, ¿no es cierto?, peleando el mismo, ese reino contra sí mismo, entonces está diciendo que es otro reino el que está destruyendo el reino de Satanás. Eso está queriendo decir el texto. Está queriendo decir, ¿no es cierto? Pero si yo, entonces, si Jesús no está echando, no está echando fuera a los demonios por Baal, ¿no es cierto?, por lo cual porque es imposible. Entonces lo está haciendo por Dios, por el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, recordemos, por el Espíritu de Dios, dice, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces dice, si realmente el Espíritu, si Satanás está siendo echado fuera, si el reino de Satanás está siendo echado fuera, es porque otro reino más poderoso ha llegado. Eso está queriendo decir. Por eso el 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Este hombre fuerte, muchas veces yo he escuchado que oran así por los demonios, por el hombre fuerte, y está bien. Pero el hombre fuerte acá es Satanás, el diablo. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Está queriendo decir, ¿cómo alguien, ¿no es cierto?, puede echar fuera a los demonios si no ha pasado algo antes, ¿ya? Si Satanás es el hombre fuerte, está queriendo decir, hermanos, que de alguna forma el Señor Jesucristo está saqueando sus bienes y primero dice que lo ha atado. ¿Cómo es esto?
¿A qué se refiere? Recordemos que Satanás es el príncipe, el que gobierna este mundo, ¿ya? Nosotros sabemos que el Señor es soberano, que Dios es soberano, no hay nadie sobre él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en su soberanía ha dejado que el príncipe de este mundo sea el diablo. Y hasta el momento en el que el Señor viene, ¿no es cierto?, en su presencia, a través de Jesucristo, ¿no es cierto?, el diablo, ¿no es cierto?, tenía la libertad de hacer lo que quisiera con los reinos. Solo es el reino el reino del Señor, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios, Israel, quien de alguna forma estaba cercano al Señor, pero todos los otros reinos de la tierra no estaban cercanos al Señor, a Dios. Y aún también los judíos se habían alejado de Dios, no entendían las enseñanzas de Dios. Entonces, el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo es Satanás. Entonces, la casa de Satanás es su reino, este mundo. ¿No es cierto? Entonces, cuando Jesús dice que, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte? ¿Cómo alguno puede entrar en el reino del hombre fuerte, en el reino de Satanás, en este mundo? Dice, y saquear sus bienes, refiriéndose a quitarle lo que tenía de posesión Satanás, si primeramente no le ata. En otras palabras, está queriendo decir que Jesús, al llegar a este mundo, ha restringido la obra del diablo para que en este mundo, ¿no es cierto?, sí podamos conocer el reino de los cielos. Ha llegado el reino de los cielos para quedarse acá. Y ya no solo está el reino de Satanás, sino que ha sido atado para que las naciones sí puedan entender el mensaje. Sabemos que el diablo sí tiene, sí tiene poder, sí hace cosas. Vemos que este mundo está sumergido en el pecado, pero no puede hacer todo lo que quiera Satanás porque está atado. Y porque está atado es que se le es robado de su reino aquellos que entran al reino de los cielos. Nosotros, dice que siendo enemigos de Dios, Dios vino y nos rescató. Siendo enemigos de Dios significa que estamos siendo parte del reino de Satanás, fuimos rescatados, fuimos sacados de ese reino para entrar al reino de los cielos. Porque el hombre fuerte, Satanás, ha sido atado. Dice, entonces podrá saquear su casa. A eso está refiriéndose. Entonces, la gran verdad que está diciendo acá Jesús es, el diablo que tiene su reino no se saquea a sí mismo. No puede dividirse y no puede destruirse a sí mismo. Tampoco se va a saquear a sí mismo, sino que alguien que es más fuerte que él lo ha atado, alguien que tiene un reino más fuerte que él lo ha atado y le está robando lo que tuvo en su posesión, porque primeramente son de posesión del Señor. Dice, el que no es conmigo, el 30, el que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo recoge, no recoge desparramada. Entonces Jesús está diciendo, el que no está conmigo, el que no está en mi reino, está en el otro reino. El que no es conmigo, contra mí es. El que no está conmigo en mi reino, contra mí es porque está en el reino del enemigo, del diablo. Dice, y el que conmigo no recoge, dice, ¿no es cierto? Cuando nosotros recogemos, ¿cuál es la acción contraria a recoger? Tirar, ¿no es cierto? Si no recogemos, lo contrario a recoger es tirar o desparramar. Dice, el que conmigo no recoge, entonces está haciendo lo contrario, está desparramando. Entonces está siendo contrario a la acción, al ministerio, a la voluntad y a la dirección del Señor. Y se lo está diciendo a los fariseos. A aquellos que están hablando de Jesús, ¿no es cierto? Como aquel que hace todo esto como por obra de Belcebú, del príncipe de los demonios. Le está diciendo, ustedes, al menospreciar mi obra, no están conmigo y son parte de este otro reino.
Entonces es sumamente interesante darnos cuenta. Y todos los versículos anteriores a esto nos mostraban, ¿no es cierto?, cómo Jesús, o cómo Isaías, ¿no es cierto?, mostraba que Jesús era este siervo, este hijo del cual el Señor tenía complacencia y que está con el Espíritu Santo. Entonces, de alguna forma, todo esto está mostrando la obra y el reino de los cielos y el ministerio que Jesús está abordando. Y cómo este reino ha llegado para destronar el reino de Satanás. Entonces, el título de este texto pareciera de ser, ¿no es cierto?, cuando dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, no le hace mérito a todo este párrafo de la Biblia, porque recién después de esto que estamos hablando va a venir la blasfemia del Espíritu Santo. Pero la verdad más grande que está mostrando este texto es esta. La verdad de los reinos, donde este hombre fuerte ha sido atado y se le está robando lo que tenía en su posesión. Y esa es la maravillosa obra del reino de los cielos y que está pasando con nuestras vidas y que está pasando con la iglesia y que está pasando con lo que la iglesia está haciendo. Entonces, esta verdad es maravillosa. Ya para ir finalizando, hermanos, ¿no es cierto? Pensemos, y quise colocar nuevamente el verso 28 y 29 y lo voy a leer nuevamente. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces ha llegado el reino de Dios porque están siendo echados fuera los demonios. Las personas están siendo libertadas. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. La casa del diablo, este mundo está siendo saqueado por Dios. Entonces, hermanos, pensemos, porque hay algo hermoso en esto. Nosotros estamos del lado, y estamos en la parte, en el lado del reino ganador. Porque dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice, a que Jesús quiera libertad, es verdaderamente libre. Porque el Señor es libertad. Y Él mismo, ¿no es cierto?, que es todopoderoso, que es soberano, todo lo puede hacer en su libertad infinita. En cambio, el otro que es rey del otro reino, está atado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la libertad para hacer todo lo que el Señor nos permita hacer en cuanto a su reino. Todo lo que el Señor nos permita hacer, no todo lo que nosotros queramos hacer, no es lo mismo. Entonces, ¿de qué temeremos? Y esto lo digo no porque yo lo haya alcanzado. Muchas veces tengo temor de ciertas cosas como ser humano. Ay, pero ¿y si hago esto? ¿Y si me rechazan? ¿Y si pasa esto y esto otro? ¿Si va a haber esta consecuencia? Pero el Señor ya nos ha dado la victoria. El reino de los cielos es un reino que ya ha ganado. En la cruz Jesús ya ha ganado, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos el verso, ¿no es cierto? Los versos anteriores de la profecía de Isaías dice, dice la caña, dice, y el pábilo que humbea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, hasta que la victoria, ¿no es cierto?, del juicio esté de parte del Señor. Y el Señor ganó ese juicio, esa victoria en la cruz. Ya hay victoria para nosotros. Ya hay victoria para el reino de los cielos. Ya hay victoria para el reino de los cielos y para el avance del reino de los cielos en este mundo. Entonces nosotros pensemos y animémonos y gocémonos y agradezcámosle a Dios de que en el reino en el que estamos, en el reino en el que vivimos y estamos tratando de vivir y que el Señor está produciendo en nuestras vidas, es el vencedor. Así que gloria al Señor, pues, porque así entonces nosotros podemos estar del lado de aquellos, recordemos que toda esta parte de Mateo está hablando de la reacción de aquellos que han escuchado del reino.
Y si nuestra reacción, ¿no es cierto?, pienso yo, si somos parte de la iglesia, ha sido la positiva, porque hemos aceptado este reino en nuestras vidas, el reinado de Dios en nuestras vidas, significa que estamos en el buen camino. Voy a dejar no sé, de compartir la pantalla y decirles, ¿no es cierto?, que esta es una, pienso yo, una de las partes más emocionantes de este capítulo, porque nos habla de las verdades del reino, donde Satanás ha sido atado, y el Señor está robando aquello que el Satanás tiene atado también. Así que quiero preguntarles, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Solo decir que nosotros podemos vivir en esa libertad que el Señor nos da. ¿Algún comentario? Mi hermana Delfina. Amén, mi pastor, muy hermosa la palabra del Señor, que nos deja, a mí me deja una enseñanza acá en la primera palabra, en el 15, como usted bien decía, ¿no es cierto?, que los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, ellos querían destruirle. ¿Qué me deja a mí en esta enseñanza? Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. ¿Qué me queda a mí? Que Jesús fue prudente, o sea, él se apartó porque él podía haber discutido con los fariseos y haber expuesto una discusión, por decir algo. Pero Jesús, él fue prudente y él se apartó. ¿Por qué se apartó? Porque él todavía no había llegado su hora, faltaba mucho para seguir caminando, entonces eso a él no le hacía bien. Por eso que él decía que todo lo que él les hacía, los milagros que él hacía, no los dijeran porque él no quería como darse a conocer así. Y lo otro que me llama mucho la atención es la palabra acá en el 28 que usted decía, ciertamente dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuál fue para mí el reino de Dios que llegó a mi vida? Fue cuando yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo estaba atada al diablo. Entonces Él vino y me sacó los demonios que yo tenía en mi corazón. Cuando nosotros lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él nos va limpiando y nos va limpiando. Eso quería hacer una acotación, mi pastor. Muchas gracias. Gracias, mi hermana Delfina. ¿Algún comentario o pregunta? Mi hermana Patricia. Bueno, pastor, yo igual, a mí me fue como que el capítulo, el versículo 28, como que también me llegó bien profundo porque al igual para mí fue algo que cuando yo recibí al Señor, llegué al reino del Señor, mi vida cambió completamente porque también yo también digo que yo tenía el demonio en mí porque uno a veces hacía cosas que no debiera haberlas hecho y resulta que desde que yo me bauticé y retomé mi relación personal con el Señor, para mí las cosas han sido, han sido, ¿cuánto se llama? Distintas. No me ha dolido dejar nada de mi vida anterior antes de llegar al reino del Señor. Nada, 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 no extraño nada tampoco. Y sí, soy en este momento una mujer muy temerosa de la palabra del Señor. Pienso, antes de hacer algo o decir algo, lo pienso mucho. Antes de actuar, lo pienso mucho porque me da mucho temor. Eso es lo que quería comentarle de ese capítulo que a mí de esa manera me ha llegado. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta tal vez o comentario?
Yo voy a hacer una pregunta. Para que lo piensen, voy a hacer primero la pregunta y luego voy a ver si es que alguien la quiere contestar. Y si no, yo voy a elegir a alguien para contestarla. ¿Qué significaba Belcebú? Mi hermana Patricia. ¿El príncipe de los demonios? Sí, sí significaba eso, eso lo decía el texto, pero además yo había dicho otro significado. Otro, a ver, no me recuerdo, lo que más claro me quedó fue eso, que del Sí, príncipe sí, de los porque demonios. se refiere al diablo. Ya, acá el hermano Raúl tiene que desbloquear el micrófono. Desbloquéate. Ahí se desbloqueó. Ya. Sí, es una palabra compuesta entre el dios Baal, ¿cierto? Y la ciudad, que yo no me acuerdo en este minuto, el nombre de la ciudad, y de ahí se sacó la composición de la palabra. Baal, que era el dios de la riqueza. Ya. ¿Y qué significaba Belcebú? Dios de la riqueza. Ya. No, no es eso, pero sí está bien, ¿no es cierto?, la composición, que es Baal de Zebul. Zebul era el lugar. Claro, Baal de Zebul. Que junto a todo eso, el modificador era Belcebú. Para que ustedes se acuerden, hermanos, Baal significaba principalmente el dios o el rey de las moscas. ¿Ya? De las moscas. Así que para que lo tengan presente, ¿ya? Recordemos que las moscas están, ¿no es cierto?, donde está la mugre, ¿no es cierto?, los desperdicios. Y de alguna forma es interesante de ¿no es cierto?, notar o relacionar el hecho de que el diablo está, ¿no es cierto?, donde está la sociedad, donde está lo que no es puro, donde está lo que es impuro. Y por ese lado, de alguna forma, también se colocó ese apodo de Belcebú, a Baal de Zebul. ¿Ya, mis hermanos? Pero lo más importante, ¿no es cierto?, es el tema del reino, ¿ya? De estos dos reinos, donde el reino que ha sido atado es el reino del diablo, de Satanás, y donde quien está siendo robado, está siendo, ¿no es cierto?, destruido y quitado sus bienes por el reino de los cielos. Vamos, ¿algo más? ¿Alguna pregunta o alguna acotación, comentario? Si no, entonces vamos a orar, ¿ya? Le voy a pedir a mi hermana, a mi hermano... A ver, ¿a quién? Le voy a pedir al hermano Raúl que él mismo ore por por el estudio y para que el Señor nos sea bendiciendo y despidiendo, no despidiendo nuestros hogares, pero despidiendo de esta reunión, porque ya estamos en nuestros hogares. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Dios Santo, por lo maravilloso que es usted, por todas las cosas, Señor, que nos provee, por las cosas que nos regala, Señor, porque usted está con nosotros en cada momento, en cada instante. Le damos gracias, Dios bendito, por este estudio bíblico, Señor, por su palabra maravillosa y por lo que nosotros aprendemos, Señor, a través de su Espíritu Santo. Y le ruego también, Dios bendito, que usted bendiga al pastor, Señor, que usted le dé sabiduría, Señor, le dé la inteligencia, esa sabiduría que viene de lo alto, esa inteligencia, Señor, que viene de usted, Padre bendito, y el entendimiento a través de su Espíritu Santo para comprender y poder replicar su palabra a nosotros, Padre bendito. Asimismo, le doy gracias por todos los hermanos, Dios bendito, que han estado en este culto, Señor, en este estudio bíblico, como también le ruego por aquellos, Señor, que no pudieron estar, Señor, pero que siempre están conectados al culto, Dios bendito. Cuídelos y protéjalos, Señor. Acompáñenos, Dios bendito, en cada momento, en cada instante. Y le rogamos, Señor, que usted se quede con nosotros
hasta el resto de este día. En el maravilloso nombre de su Hijo amado Jesús se lo ruego, Señor. Amén. 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 Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a desbloquear los micrófonos para que puedan despedirse. Así que están desbloqueados. Si usted lo tiene desbloqueado, sería usted. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones, hasta el domingo. Chaito, bendiciones. No es como de espíritu. Cuídense, mis hermanos. Loretiña. Claudita. Una caja que Hola, hola. El Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones a todos. Y esa voz. Igual. Raulito, querido. Saludos a mis suegros. ¿Qué? Saludos a Raquel, que está muy seria. Ah, Saludos a la Kelly. Saludos a mi hermano Nicodemo. saludos, hermano, Bueno, Nicodemo, a que está tan todos. lejos, hermano. A todos, a cada uno. Lenny, Dios te bendiga. Saludos, hermano Rosamel, mi hermana Eva. Bendiciones, Igual, igual, bendiciones a todos. Estoy igual. esperando a Chumbeque.